Exacto, Marta. Depende. Si estás hablando de la batería que vas a poner a tu celular, ¿cuál escogerías? ¿Una batería ligera, liviana, que se cargue rápido? Exacto. Y si vas a usar una batería para un proyecto rural, donde de repente quieres mayor confiabilidad y no tienes limitaciones de espacio, bueno, las baterías ahora de plomo también son selladas, o sea, no tienes problemas de derrame. ¿Qué usarías? Por ahí que plomo, ¿no? Por la diferencia de precios. Y si te dicen, mira, estamos migrando de la tecnología 4G a 5G, y la tecnología 5G consume mayor energía. Entonces, mi sala de baterías, que antes me daba una cantidad de energía en kilovatios hora, la tenemos que aumentar, la tenemos que incrementar, ¿no? Entonces tú dices, tendría que poner más baterías de plomo. Eso va a hacer que tengas más peso, y tu sala de baterías está en un quinto piso, y si le metes más peso, se cae el edificio. ¿Qué tienes que hacer? Cambiar a litio. ¿Por qué? Porque son más livianas. No tienes otra opción, ¿no? O reubicar tu banco de baterías de repente a una planta baja. Entonces, hay diferentes situaciones en las que podemos analizar esto, las ventajas o las desventajas, ¿no? Y acá están, ¿no? Uno puede ser los ciclos, otro puede ser el espacio, el peso y las condiciones de mantenimiento. ¿Qué tienen el litio? Que tiene sí vida prolongada, que es más ligera y de menor volumen, y se puede descargar al 100%, no le afecta tanto la temperatura, ¿no? Eh, y vamos a ver qué nos pregunta. ¿Cuál se comporta mejor para cargas fuertes? ¿Qué significa cargas fuertes? Cargas con mayor corriente, entiendo, ¿no? Tendríamos que ver la curva de las baterías. Ojo, baterías de litio hay de todo y baterías de plomo también hay de todo, ¿no? Tienen que mirar las curvas del fabricante. Y la verdad, les cuento un caso, ¿no? Nosotros estamos trabajando en un proyecto en Lima, en Cineilla, donde había una instalación que había durado el banco de baterías abierta, de plomo ácido abierta, se cambió después de 18 años. Y lo cambiaron por unas baterías de gel. Duraron un año, las de gel. ¿Qué pasó ahí? El cliente no sabía usarlo, pero si había tenido 18 años trabajando con su banco de baterías abierta, pues ¿cómo no va a saber? ¿Las cargas cambiaron? No cambiaron, las cargas son las mismas. ¿Qué pasó? Que le vendieron unas baterías que no eran las apropiadas. Bueno, unas baterías que lo único que teníamos era una hoja de especificaciones técnicas. Nunca vimos manuales ni tanta recomendación. Y el instalador, cuando instaló las baterías, malogró un cargador. Entonces, ¿qué hizo? Esa batería empezó a trabajar con la mitad de la energía de carga. Y a lo largo de un año se deterioró, ¿no? Entonces, las baterías son malas, de repente no son tan buenas como las que tenían inicialmente, pero si a una batería mala le sumas una mala instalación y sin nada de soporte, ocurre eso, ¿no? Eh, ¿Cuánto costaba esa batería? Costaba como $12,000. ¿Y cuánto costaba la otra? La otra costaba 15,000. ¿Hicieron una buena compra? No hicieron una buena compra, ¿no? Entonces, en el tema de baterías, tengan mucho cuidado, ¿no? Tengan mucho cuidado porque, sobre todo, no solamente es el equipo, el servicio, el soporte, y el día que te falle una batería, un elemento de tu banco de baterías, si la empresa que te ha dado el servicio no tiene una batería de respaldo, puede que te quedes sin energía y tengas que esperar a que él importe durante 6 meses. Y eso no es algo viable, ¿no? Entonces, tan importante como la calidad del equipo, el precio y el servicio, también es el postventa, ¿no? ¿Qué pasa ante una eventualidad, ¿no? ¿Qué pasa si se te quiebra una batería por X motivo, ¿no? Entonces, ¿cómo atiendes ese tema de mantenimiento? ¿Tienes la capacidad de esperar 6 meses una importación? No.
Entonces, esas cosas también tienen que ver cuando consideren un proyecto de este tipo, ¿no? Entonces, eh, vale la pena, hoy por hoy, una batería de litio está alrededor de 3 veces una batería de plomo, de la misma capacidad. Entonces, ¿vale la pena pagar más por una batería de litio? ¿Qué ventajas tiene, no? Si estás hablando de un auto eléctrico, ¿vale la pena más pagar por una batería de litio? Claro que sí. Si estás hablando de movilidad eléctrica, ¿no? Todo lo que es movilidad eléctrica, ¿no? Scooters, autos eléctricos, motos eléctricas. Eh, ¿Pensaría en poner una batería de plomo ácido ahí? Aunque hay motos con baterías de plomo ácido, no, pero por autonomía, por prestaciones y por el costo del equipo, de la batería respecto al costo del vehículo, no, yo me iría por una de litio. ¿Litio es el camino a seguir de todos? Sí, pero esperemos un poco, ¿no? Si las de plomo ácido funcionan bien. Si a mí me dices que me vas a ofrecer un banco de baterías para 5 años, perfecto. ¿Por qué? Porque en 5 años veremos cómo está la tecnología y de repente las baterías de litio ya no están el triple, sino están el doble o menos. Y ahí podríamos analizar un poco mejor una reposición de baterías. No, pero yo te puedo dar una batería de plomo ahorita para 15 años. Pero de repente en 5 años, esa batería, perdón, una batería de litio para 15 años. ¿Qué pasará de acá a 15 años? Pues, ¿no? ¿Cómo estará el desarrollo tecnológico? Entonces, hay que ser realmente, eh, a veces hay que analizar el proyecto de una manera más macro, ¿no? O sea, le estás diciendo a tu cliente a tu proyecto que vas a tener un banco de baterías que te va a durar 15 años. ¿Es el mejor momento para empezar con una batería de litio ahora, que todavía está en desarrollo? ¿O prefieres trabajar con una inversión pequeña a 5 años y en 5 años esperar y ver cambiar? De repente esa decisión no la tomas tú, la toma tu cliente, pero le tienes que dar las opciones. Si tienes razón, mejor, por lo que me has dicho, tomo esta decisión. Está bien, que es lo correcto, ¿no? Entonces, las baterías de plomo se comportan muy bien, claro, pero tienen poca densidad de energía, o sea, necesitan más peso y más volumen. Y todavía en bancos muy grandes ya no pienso. O sea, si estás trabajando en un banco de mucha capacidad, definitivamente vete a alguna de las otras tecnologías. Entonces, ¿qué tamaño de energía, qué tamaño de acumulador estás analizando? ¿En qué condiciones de trabajo? Es un banco de baterías que va a dar soporte a qué? De repente para un peak shaving y va a trabajar 2 horas diarias, o es un banco que va a trabajar para un proyecto de mini grids y va a trabajar todos los días, en qué condiciones. Todo eso se tiene que ver, ¿no? Pero ya acá está la tecnología. Los criterios los fijan ustedes y la decisión la tiene acá. ¿Cuál es mejor? Depende. ¿Cuál usarías? Depende, ¿no? Ahora vamos a ver, ya repasamos toda la teoría de los componentes, desde los paneles, las estructuras, los tableros, ¿no? Los controladores, los inversores, que es la electrónica, y las baterías. Donde ha habido más desarrollo tecnológico es en la electrónica, en los controladores y los inversores. Porque los paneles no tienen electrónica, los paneles hay desarrollo tecnológico en las celdas, pero el panel sigue siendo un elemento físico, igual que las baterías, ¿no? Por lo menos las baterías de plomo. Y las de litio, las que no tienen electrónica interna, también es un tema eh, electroquímico, ¿no? Pero hoy por hoy, eh, los equipos de control te permiten monitorear muchas cosas, te dan la información en la palma de la mano con los teléfonos, y tienes realmente herramientas que te permiten hacer un seguimiento de las soluciones importantes. Pero el valor de la energía está en sus aplicaciones, ¿no? El valor de los proyectos está en el uso de esa energía. Entonces, acá les pongo 3 ejemplos, ¿no? Los proyectos de autoconsumo, donde la energía que generamos la usamos en nuestros proyectos internos, en nuestros proyectos propios, en nuestro consumo propio, ¿no? Y normalmente el autoconsumo está muy relacionado a soluciones aisladas, lo que vendría a ser generación distribuida, que son proyectos también de autoconsumo, donde estoy interconectado a la red y una parte de energía lo uso,
y lo que le llaman las utilities o las plantas fotovoltaicas, ¿no? Que algo bastante les ha conversado Adolfo sobre este mercado, ¿no? Que como grandes plantas, en el Perú en 20 años hemos hecho 7, ¿no? Luego hay proyectos pequeños. Entonces, este es un mundo para otro tipo de empresas y, y de jugadores, ¿no? Entonces, nuestra experiencia está en estos dos, ¿no? En estos dos proyectos. Entonces, eh, esta palabra este término lo voy a ver mucho, ¿no? Autoconsumo y generación distribuida. Entonces, autoconsumo tenemos aislado e interconectado. ¿Cuál es la diferencia? De que si tienes red o no tienes red. Si no tengo red, es aislado. Y si tengo red, es interconectado. Ahora, aislado siempre va a tener baterías. Y el autoconsumo conectado a la red puede tener baterías o no puede tener baterías. Y acá te hablan del instantáneo, el que podemos hacer en el Perú, y el que te dice convertido, que significa vertido a la red, que hay dos opciones, ¿no? Venta de energía o balance neto. Esos dos términos es lo de generación distribuida, que en el Perú todavía está, hay una ley y hay una propuesta de reglamento, pero todavía no sale el reglamento. Cuando salga esto, va a desencadenar un movimiento económico importante en el Perú, porque van a haber muchas empresas, muchos profesionales trabajando en el sector y realmente se va a empezar a ver el crecimiento de la fotovoltaica en el Perú, como ha sucedido en Chile, en Colombia, en Brasil, ¿no? Entonces, estos dos términos los tienen que tener claro, ¿no? Autoconsumo y generación distribuida. Que muchas veces en muchos países dicen que es lo mismo, ¿no? Porque generación distribuida es un autoconsumo conectado a la red con venta de excedentes. Sí, está bien definido. Y nosotros, otra clasificación que lo hacemos es, basados en este acá, es los sistemas aislados y los sistemas interconectados. Que nosotros en el Perú le llamamos on-grid, pero en otros países le dicen grid-tie. Pero ya el on-grid se ha popularizado en los términos, ¿no? Entonces, sistemas aislados, ¿para qué? Para todos los requerimientos de electrificación rural, ¿no? Viviendas, escuelas, puestos de salud, comisarías, salones comunales, y pequeños usos productivos, ¿no? O las industrias que están fuera de la red, como la empresa minera, petróleo, gas, las telecomunicaciones, algunos ecoturismo, ¿no? Todo lo que tenga necesidad de energía, pero no esté en zonas interconectadas. Y los sistemas interconectados es ver a la energía solar como una fuente de energía adicional por reducir mi huella de carbono, por reducir mis costos, ¿no? O por nivelar la calidad, mejorar la calidad de energía o modernizar la red, y ahí entra pues en diferentes temas, ¿no? Entonces, un lugar interesante para trabajar es el tema de hotelería y turismo, porque el pasajero sí valora llegar a un hotel que tiene un concepto de sostenibilidad y que una parte de su energía se genera con energía renovable. Entonces, el pasajero sí está dispuesto a pagar un poco más por un hotel que tenga estas condiciones. Los parkings solares también son unas aplicaciones muy bonitas porque te dan energía y sombra, ¿no? Y hay lugares donde la sombra es muy, muy valorizada, porque a nadie le gusta salir y subirse a su auto donde un poco más se ha derretido el auto en el sol, ¿no? Y los sistemas híbridos que tienen respaldo de energía o no. ¿Cómo están? ¿Cansados? ¿También? ¿Seguimos? ¿Quieren descansar? ¿Quieren hacer una pausita? Ingeniero, nos queda 10 minutos para poder culminar la clase, ¿sí? Ya llegaremos. Ya estamos a la mitad, creo. Bueno, entonces vamos a darle más rápido, ¿no?
todo proyecto se va a analizar desde estos aspectos. Acá hay 5, ¿no? El económico, el tecnológico, el regulatorio, el político, el social y el ambiental. Siempre va a ser así. ¿Cuál es más importante? Depende. Depende quién sea, a quién le estén presentando el proyecto. Pero normalmente si uno de estos no encaja, no hay proyecto, ¿no? Entonces, tienen que manejar todas estas variables. ¿De qué me sirve un proyecto muy interesante, pero que no cumplo con cierta regulación? Porque hay leyes que me lo impiden. ¿Qué fases se necesitan al momento de hacer un proyecto fotovoltaico? Un estudio técnico, desarrollo, ¿no? del proyecto fotovoltaico, la instalación, operación y mantenimiento, y luego a disfrutar o a llorar, ¿no? A llorar porque de repente el proyecto no cubrió mis expectativas, y lo que sea. Entonces, acá tienen que seleccionar muy bien a sus aliados cuando sean clientes. Y cuando estén del otro lado haciendo ofertas, apóyense bien en los fabricantes, o si no tienen acceso a los fabricantes, en los distribuidores, ¿no? Llegué a escuchar a Adolfo que les decía, compárteme tu proyecto, yo te puedo ayudar en orientar eso a ese tipo de aliados busquen, ¿no? Gente que está en el sector, que trabaja y que les pueda ayudar. Y igual, yo encantado de ayudarles en los proyectos y en los emprendimientos que quieran. Yo prefiero escuchar que una nueva empresa se creó y que está haciendo proyectos, a escuchar o ver un proyecto mal ejecutado y que está generando desconfianza en el sector, ¿no? ¿Qué tipos de servicios tenemos? Acá hay fotos y nuestra clasificación, de acuerdo a nuestras líneas de negocio, ¿no? Eso después lo pueden analizar tranquilo, ¿no? Básicamente, ¿en qué consisten las aplicaciones? En una planta fotovoltaica sola, un sistema solar puro que cada vez es más raro porque la gente está buscando mucho más confiabilidad, ¿no? Una planta fotovoltaica con un respaldo de generador o de una red, mini-grids o sistemas puros de acumulación, ¿no? Algunos modelos de proyectos, algunas aplicaciones o ideas, si lo quieren ver así, ¿no? Energía para bionegocios, para piscigranjas, para cadenas de frío, laboratorios, aceites. ¿Por qué no podemos tener un laboratorio en el medio de la selva donde tengamos conectividad y trabajemos todo ahí al lado de donde tenemos nuestra materia prima? ¿Por qué no poder darle un valor agregado a los productos? Si la energía solar es como tener energía Wi-Fi, tú la vas a generar en el lugar donde la necesitas. Y si estás en la selva, solamente tienes que buscar que haya un clarito donde no haya sombras y pones tus paneles y va a funcionar, ¿no? Acá hay diferentes aplicaciones, ¿no? Otras soluciones interconectadas. Acá está un parking que hicimos en una universidad, un club en Lima, Electroperú, el proyecto de Ferreiros en La Joya y un banco que está interconectado con una instalación este-oeste, ¿no? Entonces, hay de todo. Nos acomodamos a lo que quiera el usuario, ¿no? El cliente. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Hemos hablado de los paneles, hemos hablado de los inversores, ¿no? Ese es un sistema interconectado, ¿no? Pero no son solo eso. Hay otros componentes que balancean el sistema y que tienen que ver con el diseño eléctrico de la solución. No se olviden que es un sistema eléctrico. Entonces, tiene que tener cajas de combinaciones, cajas de fusibles, sistemas de protecciones, puestas a tierra, y todo eso, ¿no? Entonces, apóyense en gente que maneja los temas eléctricos. Y acá están los equipos de los que hemos hablado, pero no son todos. Y en el caso de los sistemas aislados, los paneles, los sistemas de control, las baterías, los inversores, ¿no? Pero también hay otra serie de componentes que balancea el sistema, ¿no? ¿Cómo se hace el dimensionamiento? Primero tenemos que tener esa entrevista con el cliente y saber cómo se gasta la energía, ¿no? Este es yo tengo un cuadro, esto en Excel, si me escriben se los puedo enviar. Y básicamente es esto, ¿no? Entender cuál es el patrón de consumo del cliente. Este es real, este es de un pueblo de la selva, ¿no? En la noche tienen un consumo pequeño, amanece, se van a trabajar, luego regresan a su casa y ahí vienen
combate, esto es guerra, las novelas, y se acuesta, ¿no? Entonces, si yo pongo energía solar directa, voy a poner una curva acá y voy a poder desplazar esto. Pero si quiero tener una cobertura mayor, tendría que tener acumuladores para poder sacar esta parte, ¿no? Los paneles, para diseñar paneles necesito la radiación solar y la cantidad de energía a generar, que tiene que ver con la demanda. El controlador mira el panel y mira el voltaje de baterías. Las baterías, los días de autonomía, el voltaje de operación, la profundidad de descarga, la expectativa de vida. Esto les puede servir para llenar su lista de chequeo y tener la entrevista con sus clientes, ¿no? Si tienen alguna lista que quieren hacer y quieren que les revisemos y le damos algunas sugerencias, también lo podemos hacer. Si me piden que le mande una lista yo, no lo voy a hacer porque les estaría haciendo la tarea y en vez de ayudarles, les estaría dando las cosas. Va a ser mejor que ustedes traten de escribir esa lista y analicen las situaciones y que nosotros podamos complementarlo con algunas cosas, ¿no? O sea, véanlo como un tema de aprender, no como un tema de tener una herramienta que alguien más la hizo, ¿no? Y que puede ser buena, pero no es de ustedes, ¿no? Entonces, ustedes van a analizar los casos desde su óptica, va a ser mejor, ¿no? Esta parte de acá, la parte de las cargas y cómo usamos la energía, eso lo tienen que ver con el usuario, ¿no? Y ahí es donde tienen que entender muy bien cuál es la necesidad, ¿no? El cálculo lo pueden hacer con una hoja de Excel, lo pueden hacer con una calculadora y un papel, o lo pueden hacer usando un software, ¿no? Acá están los modelos, creo que no es, o pueden usar software. Hay software gratuitos y hay software licenciado. ¿Cuál es el mejor? Depende, el que más se acomode a los gustos de ustedes, a sus necesidades. Hagan una pequeña investigación, vean. Lo bueno del software es que te permite analizar todo el año, diferentes parámetros, te da más capacidad de análisis. Pero es importante que sepan la esencia de eso. Hay herramientas muy grandes, te botan reportes, que comercialmente es muy importante porque los clientes ven que detrás del diseño hay el respaldo de una marca, porque es un software de alguien especializado. O para los sistemas interconectados, también hay muchas herramientas, ¿no? Entonces, hay software que son licenciados, pero pueden tomar los demos de 30 días e ir trabajando con eso. Y no se preocupen tanto por el diseño, por el cálculo, que pueden también apoyarse en alguien que sepa, ¿no? Algunas etapas para los proyectos, desde el diseño y la planificación, la logística, la instalación, el comisionamiento, la operación y mantenimiento. El valor que mencionaban del LCOE, creo que ya lo tienen claro porque lo han visto antes. Arriba ponemos todos los costos involucrados y abajo todo lo que vamos a recibir. Y ese valor en dólares o en la moneda que quieran, por kilovatio hora es lo que le da. Pueden analizar un grupo electrógeno que cuesta barato, más el costo de operación, que es el costo del combustible, más los mantenimientos, y lo dividen entre la energía que van a recibir, y van a tener un costo más o menos de $200, $180, ¿no? Pero es importante el grupo, ¿por qué? Porque yo arranco el grupo y tengo energía, ¿no? Entonces, esa energía cara me puede servir de soporte de emergencia. De todas las etapas, ¿cuál es la más importante para ustedes? Ahí no es depende, ¿ah? ¿Cuál es la más importante? A ver, ahí hay algunas preguntas que voy a leer. Son, si instalo sistemas fotovoltaicos conectados a red con inyección cero, ¿necesito normativas? No, las normativas nunca las necesitas, las normativas es lo que tú te riges, ¿no? Si instalas un sistema fotovoltaico conectado a la red con inyección cero, estás asegurando que vas a cumplir con la normativa que te impide verter los excedentes, ¿no? Y vas a hacer una instalación apropiada. La ventaja
además de que estás cumpliendo con la normativa, es que ese equipo que te hace la inyección cero también te va a medir el consumo, ¿no? Y al medir el consumo vas a tener dos datos, lo que consume tu carga y lo que genera tu sistema fotovoltaico, ¿no? Si instalaría solamente el inversor sin el sistema de inyección cero, solamente sabrías lo que produce, pero no sabrías cómo se comporta tu carga. Y la desventaja es que es un equipo adicional que tiene un costo adicional, que no es bajo, ¿no? O sea, para instalaciones pequeñas lo encarece bastante, para instalaciones grandes ni se siente, pero para instalaciones pequeñas sí se encarece, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la etapa más importante de todas? El diseño y la planificación, dice Kenji. Puede ser, imagínate que tú haces un diseño y una planificación impecable y compras mal. Y peor que compras mal, a la hora que distribuyes, mandas y te olvidaste ciertas cosas. ¿Cómo serán tus costos? Muy altos, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirvió una buena diseño y planificación? Bueno, aunque acá está la planificación también, ¿no? Si tu parte logística no se alinea contigo, con esta planificación. Y puede ser muy perjudicial para el proyecto, ¿no? Imagínate que tú hiciste todo perfecto y este tipo que instala no se dio cuenta y puso algunos paneles en sombra, se equivocó, no siguió las recomendaciones y el proyecto empieza a tener fallas debido a la instalación, ¿no? Diseñaste bien, hiciste tu logística impecable, instalaste bien y a la hora del comisionamiento, el comisionamiento es la configuración para que programes, no respetaste los parámetros del fabricante o no consideraste los requerimientos del cliente y comisionas mal y el sistema empieza a trabajar sin las prestaciones que el cliente quiere, ¿no? O si en la parte de operación y mantenimiento te das cuenta que pusiste los paneles en un lugar tan complicado para subir que cada vez que tienes que hacer un mantenimiento tienes que sacar permisos para trabajo en altura y tienes que mandar personal técnico calificado y necesitas equipos especiales para acceder a los paneles. ¿Cuál es la más importante de todas? Como es una cadena de actividades, todas son importantes, ¿no? Porque si en algún lado flaqueas, eso va a repercutir en todo el proyecto, ¿no? Entonces se dan cuenta que detrás de un proyecto fotovoltaico hay un equipo de profesionales. Un equipo de profesionales donde hay un equipo de gente que diseña y planifica en base a su experiencia. Tiene que haber un equipo de logística, ¿sí? Hay un equipo de logística que tiene que hacer que se cumpla esta planificación y considerar rutas eficientes, rutas seguras, ¿no? El equipo de instalación que tiene que hacer la instalación de acuerdo a las consideraciones y hacer las modificaciones en campo necesarias, porque hay temas de diseño que de repente, o hay temas que en la instalación no se consideraron, ¿no? Por eso que tienes una ingeniería de diseño y tienes una ingeniería, los planos as-built, que son los finales, como queda la instalación, ¿no? El comisionamiento es muy importante, porque si configuras mal, el equipo va a trabajar como tú lo configures. Y en el diseño debes haber considerado que esta operación y mantenimiento va a ser segura y de un costo bajo, ¿no? Entonces, todas las etapas son importantes. El equipo, voy a contratar un ingeniero que sea bueno en todo. Bueno, si lo encuentras, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es formar un equipo. Y lo que tienes que buscar es profesionales que conozcan el negocio fotovoltaico y que te digan, mira, yo soy muy bueno instalando. Ah, perfecto. O yo tengo gente logística que es muy buena haciendo esta planificación de logística. Perfecto, ¿no? ¿Todos tienen que ser ingenieros? ¿Todos tienen que ser técnicos? No, acá entran todos. ¿Qué pasa si en tu evaluación de riesgos
lo que decía, tú no consideraste las normativas. De repente tienes que tener también un asesoramiento legal, pero legal en especialistas en temas de energía. ¿Y qué pasa si no tienes plata y tienes que ir a presentar este proyecto a un banco? De repente el análisis económico te lo va a hacer un economista, ¿no? Donde te haga el TIR, el BAN y vea toda la rentabilidad del proyecto y el banco diga, oye, este negocio es seguro, te presto el dinero para que lo ejecute. Entonces, acá eso es lo que les quería mostrar aquí, ¿no? Lo importante que es tener un equipo de trabajo para esto. Los software de diseño, que ahora son espectaculares, este es gratuito, por ejemplo, ¿no? Y para la instalación, la lista de actividades que tienes que hacer, en este orden, no. El análisis de trabajo seguro sí, y el resto puedes ir cambiando, ¿no? Depende, puedes trabajar con equipos en paralelo, porque uno es lo que está afuera y otro es lo que está dentro de la caseta. La preparación, procedimiento de instalación, recomendaciones en base a nuestra experiencia. Ustedes pueden hacer las propias suyas, sus manuales de instalación, pero siempre les recomiendo que tengan procedimientos estructurados y establecidos, porque de esa manera reducen la cantidad de posibles fallas, ¿no?